Esta prédica la titulé Hijos del Diablo. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 13, versículo 6. Y esto dice la palabra de nuestro Señor. Dice, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Veamos que también allá en Israel había brujas, la bruja de Endor, hechiceros y ocultistas, y donde quiera lo ha habido en todos los pueblos y naciones de la tierra. No solamente por decir que son de Israel, todos están haciendo lo recto y lo correcto. Veamos que las escrituras nos enseñan que no es así. Había un brujo, ¿sí? Y que también se hacía llamar profeta, y que era judío, no era de otra nación, era del pueblo de Israel, ¿sí? Para que veamos que también donde quiera está lo malo. Si nosotros no tenemos temor de Dios, va a venir el mal en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a ser esclavos, así como nos enseña esta palabra nuestro Señor. Habla de un hechicero, un brujo, que hace ocultismo, brujería, hechicería, santería. Y hoy en día todos esos ritos se siguen practicando en el mundo entero. Veamos que hoy en día también dentro de las iglesias también se están realizando todos estos ritos, que la idolatría, la santería y tantas cosas que el ser humano ha metido. Dice que a la iglesia, pero que no son de Jesucristo nuestro Señor, que son obra y son fundamentos que el hombre los ha establecido como una verdad. No es nuestro Señor, porque nuestro Señor ya tiene la verdad aquí en su palabra, y su palabra está viva y es eficaz. Y cuando viene la palabra en nuestras vidas, hay un crecimiento, un entendimiento y un discernimiento en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Cuando no hay crecimiento, esa persona sigue haciendo lo que quiere. Pues no hay cambio. ¿Por qué? Porque Jesús está ausente de esa persona. Porque si el Espíritu Santo morara en la vida de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos redarguiría, nos corregiría. El Espíritu Santo no nos va a dejar que hagamos lo que queramos. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y esa es la evidencia realmente de quienes somos hijos. Si somos hijos del diablo o somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 7, que estaba con el gobernador Sergio Pablo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. O sea, dice, habla de este gobernador que era inteligente, no una persona imprudente. Y a veces en el mundo hay personas inteligentes que reconocen, pero también tenemos que reconocer nosotros que son esclavos del maligno, son esclavos del pecado. Y para renunciar tienes que tomar el valor y pedir la fuerza y la fortaleza a nuestro Señor, porque solamente con Él podemos tomar decisiones. Fuera de Él no vamos a tomar decisiones. Siempre vamos a ser esclavos del pecado y de lo que el mundo nos ofrece. Si nosotros le pedimos que nos ayude, Él nos va a ayudar para dejar todo designio, toda basura de todo lo que el mundo nos ofrece, para que el día de mañana tomemos el compromiso con nuestro Señor y empecemos a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Y esa es la señal y la evidencia de que Jesucristo está en nuestras vidas. Si ahorita haces una cosa buena y ahorita haces una mala, eso no te garantiza que eres hijo de Jesús. Porque el Espíritu Santo no te va a llevar a la injusticia, el Espíritu Santo no te va a llevar al deleite de tu carne, no, el Espíritu Santo te va a llevar al lugar santísimo, a que te postres, a que tengas una relación y una comunión con tu Dios. Porque de esa manera es como Él nos va a enseñar, nos va a preparar y va a capacitar para saber de qué manera debemos caminar en este mundo. Hay gente que está en la iglesia y no sabe de qué manera caminar en este mundo. Y es triste y es trágico, porque el día de mañana van a pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de justicia, pero uno mismo se va a condenar. ¿Sí?
uno mismo, con sus palabras, vamos a ser justificados delante de su nombre de la gracia. No vamos a decir, no, tú Señor eres malo, no. Nosotros fuimos los malos y como tal, vamos a pagar las consecuencias. Si nosotros nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir y de estar viviendo en el pecado, el día de mañana el pecado te va a arrastrar a una muerte repentina, o te va a arrastrar a una enfermedad, te va a arrastrar a una cama. Si nosotros no entendemos la palabra y no la vivimos y la practicamos, el día de mañana va a ser triste y doloroso, pero esa va a ser la realidad que va a vivir tal o cual persona. Dice el 8. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Qué es lo que hace Satanás? Siempre procura al cristiano separarlo. ¿Sabes qué? Ay, voy a tener un control y deja de venir a la iglesia por ese compromiso. A través de un hermano, a través del vecino, a través de un hijo. Satanás es tan astuto y tan sagaz que si nosotros no tenemos una verdadera relación, una comunión con nuestro Señor, Él nos va a engañar fácilmente. Si nosotros entendemos lo que Dios nos enseña a través de su palabra, que amarlo sobre todas las cosas, es amarlo sobre todo. Él es el primero de todo. No que mi esposa, no que mis hijos, no que mi bienes materiales, no. Es Él. Para honrarlo, para glorificarlo y exaltarlo y después hacer lo que sigue. Pero hoy en día deja las cosas de nuestro Dios por ir a hacer sus deberes. Cuando el deber es estar con nuestro Señor, para que sea el que nos dé dirección, qué es lo que vamos a hacer y cómo debemos hacer. Para que esta sabiduría mane dentro de nuestra vida y Él sea que nos dé ese privilegio de tomar decisiones que sean la alegría del corazón de nuestro Dios. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas y en vez de ser la alegría del corazón de nuestro Dios, somos la vergüenza y la tristeza del Espíritu Santo, conflictándolo. Porque el Espíritu Santo te está diciendo no vayas, y ahí va, como voy al matadero de la persona. Siempre oponiéndose a la verdad. Entonces hay multitudes de gente que están dentro de ti, pero no son de Jesucristo. Porque los que son de Jesús siempre van a ser fieles a Jesús. Porque Él se entregó una vez y para siempre. Y lo entregó todo y lo dio todo por toda la humanidad. De esa manera también nosotros debemos de darlo. Él es el dueño de la vida, este cuerpo y el cuerpo de cada uno de los que habitamos en el mundo. No te lo dio Satanás, no lo dio Jesucristo, lo dio Jesús, para guardarlo, para cuidarlo. Entonces, si nosotros vamos entendiendo el plan y el propósito por el cual nuestros hijos han prestado la vida que en este mundo, es para hacer su voluntad. Es para caminar bajo sus mandamientos, estatutos y decretos. Y esto es lo que le dijo Pablo a ese brujo, ese hechicero, el versículo 9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clamó sobre Elimas y le dijo, el 10, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. La persona que se opone a Jesús siempre va a oponer a la gente, siempre le va a querer decir a la gente, no vaya, todo Dios está donde quiera. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Sí, pero Él estableció los lugares donde congregarse para derramar su bendición, que la que enriquece y añade con ella tristeza. O sea, dice, Él es lleno del Espíritu Santo para poder ver qué es lo que hay en el corazón de la persona. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y al escuchar lo que Pablo escuchó, por eso le dijo lo que le dijo, le contestó. Y le dijo que no era hijo de Dios, dijo que era hijo del diablo. Y así hay muchos que están aquí dentro, pero no son hijos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque viven en el engaño, viven en la mentira, viven en la hipocresía, todavía roban, todavía se alcoholizan, todavía le dan libertinaje al cuerpo con la carne. Esos no son hijos de Jesucristo. Aunque ellos digan que son cristianos, pero Jesucristo nos examina cada día, cada momento y
Él sabe qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Si tú no lo ves es porque estás ciego. Y los ciegos no van a avanzar. Siempre van a esperar a alguien nos ayude para caminar. Porque dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque los dos van a tropezar y van a caer como bueyes al matadero. Van a ir al fracaso, van a ir a la muerte repentina. Pero si el Espíritu Santo nos guía, nos va a guiar siempre a toda verdad. Y con Él vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa es la evidencia que debe de haber en el cristiano. El legado que Dios te ha dado. Porque Él nos dio dones y nos dio talentos. Dones espirituales y dones naturales que son los talentos. Que es la habilidad y la creatividad que Dios nos ha dado en nuestras manos y en nuestra mente. Para poder ser edificadores también, no destructores, porque Satanás es el que mata, el que roba y el que destruye. Y nosotros debemos ser edificadores como Jesucristo nuestro Señor. Siempre va a haber gente así, como el católico, por ejemplo. Y dice, no, pues mi Dios es tu Dios. Y es una mentira, es un engaño. Mi Dios no es su Dios. Mi Dios no está en una imagen, en vida. No, mi Dios está vivo, mi Dios está aquí con nosotros. Porque su palabra que donde están dos o tres, Dios en su nombre, ahí está Él. Y esa es la convicción que debe de haber en cada uno de nosotros. Y cómo están conociendo las Escrituras a la manera de un hombre. Por eso esa es una religión, es una tradición, una costumbre de los hombres. No son mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Los mandatos están aquí establecidos. Nosotros tenemos que darnos la tarea cuáles son esos mandatos para llevarlos a cabo. Dice el 11, ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos poder, tenemos autoridad. Esa es su palabra, que lo que hacemos en la tierra será todo en los cielos. Es por nuestras fuerzas, porque no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu, ha hecho que vaya a los ejércitos. Por eso fue lo que le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de los tiempos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Simple, sencillamente es una religión, otra tradición y otra costumbre. Pero con el Espíritu Santo vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Qué estoy hablando con él? Que cuando llegamos, no nos vamos a quedar tal y como llegamos. Paulatinamente o radicalmente tiene que haber un crecimiento en la vida de la persona. Y esa es la evidencia que Jesucristo está edificando ese cuerpo, ese templo. Pero donde no hay crecimiento es porque no está Jesús. Y por eso siguen haciendo lo que quieren. Porque están ciegos. Y no hay alguien que les predique para que el Espíritu Santo les redarguya y realmente puedan ver lo que el mundo no ve. Hay muchos que están aquí viviendo en el mundo, multitudes, millones, y es triste que sean cristianos. Hay muchos que nos hemos topado en carros y traen música del mundo, traen el pescadito atrás en el medallón, andan en el. Todo ese tipo de personas van a venir una condenación sobre sus vidas. Y todo va a ser a causa de sus malas decisiones. Nuestro Señor nos condena. Él estableció su palabra. Y su palabra es la que te va a justificar o te va a condenar. Si tú lo obedeces, vas a ser justificado. Si tú no lo obedeces, la misma palabra te va a condenar. Así que es importante que nosotros aprendamos a discernir las cosas buenas de los malos. Porque la lucha no es con carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores. No los vemos, pero sí los hay.
vamos a dar cuenta? Pues a dónde te guía. Si hay un espíritu inmundo en tu vida, ese espíritu inmundo te va a guiar al libertinaje. Ese espíritu inmundo te va a guiar a bailar. Ese espíritu inmundo te va a llevar a alcoholizar o a drogarte. Y esa es la evidencia para saber discernir quién es el que está guiando a tal o cual persona. Si es el Espíritu Santo o es un espíritu inmundo de Satanás. Así que es importante examinar nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42. Y aquí dice el título, los hijos del diablo. Ahí dice en el encabezado. ¿Ya lo tienen? Y esto es lo que le dice Jesucristo. Dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿No lo entregaron? Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que lo matara. Mejor prefirieron al ladrón, Barrabás. Y esto, con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo los afrontaba. Si Dios fuera su Padre, también me amarían a mí. Y lo mismo harían, lo que yo estoy haciendo, ustedes harían. Y así es como debemos de afrontar el pecado. No estarlo ahí ocultando, no. Dios nos ha llamado para exhortar en el amor de Jesucristo. Y la palabra que está viva es la que te va a producir el querer como el hacer. Tú decides si quedarte como estás o realmente abrir tu corazón y arrepentirte de todo lo que estás haciendo. Porque la salvación es personal. Él no nos va a obligar. Él nos dio libre albedrío y como tal nosotros tenemos que tomar la decisión final. Dice el 43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? O sea, hasta eso tiene que haber diferente de nosotros. Sí. Nosotros ya no somos del mundo y tenemos que tener ese comportamiento a través de lo que hablamos y cómo lo hablamos. Sí. Porque el mundo como habla, con palabras corrompidas, palabras antisonantes, palabras que no edifican. Sí. Y por eso está como está el mundo. Jovencitos, adolescentes, padres y madres, todos van arrastrados por el mismo infierno. Cuando la cabeza y la ayuda idónea no se meten a la voluntad de nuestros, ¿de qué manera van arrastrando a sus hijos y a sus nietos y a bisnietos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación? Una maldición generacional que se establece en ese hogar por no obedecer los mandamientos, estatutos de nuestro Señor, para los que están en la iglesia y para los que están afuera, es para todos. ¿Sí? Unos por la ignorancia y otros porque lo conocen y no lo hacen, pero es para todos. ¿Sí? Van a pagar, los del mundo también van a ser enjuiciados, y también nosotros, ¿sí? Porque Él va a venir como juez supremo a juzgar a vivos y a muertos. Y aquí va a decir, no, pues Jesús va a decir, este tiene los ojos verdes, este sí lo voy a... No. Lo que tú hiciste, eso es lo que vas a pagar. Por eso es importante y fundamental que lo que sembremos es lo que vamos a hacer. ¿Qué está sembrando hoy en día? Para el reino de Dios, dice la palabra que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Sí? Pero para el que siembra para la carne, de la carne va a llegar condenación y en el lago de fuego. La condenación por estar destruyendo este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Si tú un día lo aceptaste como tu único y absoluto Salvador, es para que le sigas metiendo basura. Es para que este cuerpo viva y se mantenga en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así de que es importante que nosotros tomemos la decisión. Dice el 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. ¿Sí? Porque no hay verdad
verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Cuántos están aquí, viven ese tipo de vida? Sí. Que toman un compromiso económico, vamos a hablarlo de esa forma, y llegaron a pedirle dinero, a cobrarle, y ¿qué les dice a su hijo? Dile que no estoy. Y ya están mintiendo, aunque están adentro, pero son los mentirosos, son los tramposos. Sí. Y Jesucristo no te va a llevar a que digas, no, Jesucristo te da el carácter para afrontar ese compromiso que tú tomaste. ¿Sabe que? Discúlpeme, no tengo dinero. Para la próxima, primeramente, yo le puedo. Así es nuestro Señor, Él nos rompió el espíritu de cobardía, los cobardes así actúan. Esa es su palabra, que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea, entonces yo tengo un compromiso, yo lo voy a salir para afrontarlo. Si no tengo, también hablarlo. Por eso Dios nos dio la boca. Pero tan sencillamente, como están ciegos y no ven, rápidamente Satanás los engaña, los engatusa. ¿Sí? Así que nosotros Jesucristo es el que nos da el crecimiento para discernir las cosas buenas de las malas. Y de esa manera vamos a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo aquel mentiroso es porque no conoce a Jesús. Todo aquel que es hipócrita es porque no conoce a Jesús. ¿Sí? Porque dice que no conocen la verdad. ¿Sí? Porque el Padre de la verdad es Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces tenemos que tener un estilo de vida nada más. Él es el camino, no dice que muchos, Él es el camino, y por lo tanto nosotros tenemos que caminar rectamente. O sea, paso que demos, firme en la roca. ¿Sí? Sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, dice su palabra. Porque si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y eso lo va a reflejar en nuestro entorno, en nuestra familia, porque Él es fiel a sus promesas. Si nosotros somos fieles a Él, Él nos va a bendecir. Él nos va a dar más de lo que necesitamos para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, de un antes y un después con Jesús. Y esa es la evidencia de que realmente nosotros somos hijos del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Es un asesino. ¿Cuántos miles de personas que están en la iglesia Satanás los ha matado? ¿O cuántos están enfermos dentro de la iglesia? ¿Sabe qué es la causa por la cual Satanás los atrapa? Es la mentira. Y la mentira es un pecado. La adulterio es un pecado. Y todo lo malo es un pecado. Y el pecado te enferma. No solamente te enferma, el pecado te deforma. Y el pecado también te mata. Porque el pecado mata. Malada del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que pagar nosotros. Si estamos pecando, una muerte repentina, una muerte prolongada en una cama, estar agonizando, estar sufriendo, por no entender que nosotros debemos de caminar en la verdad. Porque si nosotros practicamos la verdad, es porque mora Jesús en nuestra vida y en nuestra familia. Y esa es la evidencia que debe de haber en cada uno de nosotros, ¿sí? Para reflejar a Jesús mismo a través de nuestro testimonio. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Todo. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas en Jesucristo. Todas. Y esa es la evidencia para saber si nosotros somos nuevas criaturas hechas a imagen del Dios de la gloria. ¿Sí? Si somos imitadores de Jesús, somos nueva criatura. Pero si todavía andamos a tientas, yo tengo que decir que no. ¿Sí? Así de que es el tiempo de examinar nuestra vida para que el nombre de nuestro Señor no sea vituperado. Porque hay muchos que están aquí y en vez
de que sean un buen testimonio, no permiten que unos lleguen a los pies de Cristo. Ni entran, ni dejan que entren. Por el mal testimonio de ese tipo de personas. Nosotros tenemos que dar un testimonio, no solamente un testimonio de nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de cómo expresar la palabra de nuestro Señor. Y tenemos que ser prudentes en guardar nuestra boca. ¿Sí? No ser como los charlatanes, estar hable y hable, porque estar hable y hable también trae juicio y condenación para tu vida. ¿Sí? Que lo que hable lo cumplas. ¿Sí? Que cada una de las cosas que tú estés hablando y prometiendo, las estés cumpliendo. ¿Sí? No nomás estés hablando por hablar, porque el día de mañana tú también solo te enlaces. ¿Sí? Así de que Dios nos enseña a través de su palabra de qué manera debemos de ser y de qué manera debemos de caminar. Él es el padre de la mentira, el padre del engaño, el padre del robo, el padre de la hipocresía. Y por eso está el mundo como está. Vea para el lado que usted vea, norte, sur, este, oeste, de nación a nación, de polo a polo, vea cómo está el mundo. En guerras, en pleitos. Hoy en día se están levantando los homosexuales, los transgéneros, y se está multiplicando la maldad, como en el mundo antiguo. Cuando no se dan cuenta que de repente nuestro Señor también va a ir por su iglesia, y se va a llevar. Porque nosotros no tenemos que ver ni hacer nada aquí en este mundo. Él tiene el tiempo perfecto para la partida de su iglesia. Y solamente los que estén en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor de señores, nadie. ¿Sí? Cuando estábamos esclavizados en las tinieblas no mirábamos nada, y por eso el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. Ya podemos ver, ya podemos discernir lo bueno y lo malo. Ahora guárdate en santidad, porque Él a través de la cruz dice su palabra que nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, y a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fuimos lavados, purificados y santificados. Todos los pecados, todas las transgresiones, todas las maldiciones, toda la iniquidad, Él las arrojó a lo más profundo de la mar para vivir una vida nueva. Una vida con el Cordero de Dios, el que nos quitó, el que nos desarraigó todo pecado. En nosotros no debe de haber pecado. Por eso tenemos que ser sensibles a lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y qué es lo que estamos hablando también. ¿Sí? Porque también por los ojos entra el pecado. No desearás. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y de esa forma vamos a ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Por eso la palabra nos enseña que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. No te preocupes, ocúpate que seas de los escogidos. ¿Cómo? Diario establece un altar en tu cuarto secreto, que es tu casa. Ponte a orarle a tu Señor, a tu Dios. Ponte a alimentar tu alma con la palabra, tanto de mañana como de noche. Si puedes en la mitad, pues también es mucho mejor, para que vayas conociendo cuál es el plan y el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en este mundo. Tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos del hacedor de milagros. Si nosotros nos metemos a su río, no nos sumergimos a su río, no vamos a poder ver, y simple y sencillamente no vamos a estar calentando el lugar. Hay que ir a ser discípulos de las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no conocemos la palabra, si no conocemos a Jesús, ¿cómo le vamos a arrebatar almas al diablo? Que hoy en día agarra jovencitos adolescentes, jovencitas de toda edad, gente de la tercera edad también llena de tatuajes, ya se sienten también como de 15 años. Es triste, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque están arrastrados por el príncipe de este mundo.
Y el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Sí? Ya estamos aquí en el mismo infierno. Ya nosotros estamos separados. Porque vean la maldad, hasta dónde ha llegado. Maldad por aquí, maldad por allá, maldad. En todos los lugares se encuentra maldad. Entonces, si nosotros nos agarramos de quién te vas a agarrar, para que nos cuide, para que nos proteja, para que Él nos respalde lo que nosotros estamos haciendo, porque también tenemos anhelos de nuestro corazón que cumplir como familia. ¿Sí? Y Él es el que nos va a permitir cumplir esos sueños, esos anhelos. Pero si estamos dentro de, bajo su presión, bajo su autoridad, no hacemos lo que nosotros queramos, no. Siempre pidiendo la dirección, y la dirección Él nos la va a dar a través de su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice el encabezado: cuidémonos de los anticristos. Y esto es lo que le dice el apóstol Juan: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Quiénes son los anticristos? Todo el que se opone a la verdad, todo el que se opone a la verdad. Testigos de Jehová, católicos, mormones, hechiceros, brujos, y de todo ese tipo de personas. Todo el que se opone a la verdad es un anticristo. Y ahí puede ir de lo peor a lo más detestable. Adúlteros, secuestradores, matones, violadores, de todo iba arrastrando. Porque así es, Satanás te abre las puertas de todo este mundo para que tú hagas lo que tú quieras. Y por eso no quieren recibir a nuestro Señor, porque no quieren someterse a sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Desde cuándo ha surgido el anticristo? Claro, vienen tiempos en el cual Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Pero ya se está visualizando por todos lados. Manda por aquí, manda por allá. Los adolescentes, niños de 5, 6, 7 años con el celular, mirando cosas que salen. Y el padre y la madre tienen la culpa, porque no los exhortan, porque prefieren darles el juguete a estar diciendo: mira, vamos a caminar de esta manera. ¿Sí? Ahí para que se entretengan. Y los niños se meten en tantas tonterías que no sabrán leer, no sabrán ver, pero no saben picarle. Y el problema es el padre y la madre. ¿Cuál es la consecuencia de no invitar a Jesús a ese hogar, o a ese pueblo, a esa nación? Porque en el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare por la ciudad, en vano trabaja la guardia. Todo hacen, hermanos, si nuestro Señor no está en la vida de la persona, o de ese hogar, o de esa familia, de ese pueblo, de esa nación. Por eso ve como ve usted un caos para todos lados. Usted ve, Estados Unidos se está desintegrando rápidamente. Todo. Si no está Jesús, nada va a perdurar. Si nosotros tenemos a Él, Él nos va a cuidar, nos va a librar del maligno, el que anda matando, robando, secuestrando. Él nos va a cuidar, porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y esa es la evidencia, y esa es la fe, y esa es la convicción que debe de haber en cada uno de nosotros como sus hijos. Estamos en este mundo, tenemos que cumplir también compromisos, ir a comprar verdura, comprar mandato, pero de un tiempo para nuestro hogar. No tenemos nada que hacer con el mundo. Nuestro pastor es Jesús. Y hay que obedecerlo, porque si no obedecemos, no somos ovejas, vamos a ser cabritos. Dice el 19: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Hay multitudes que han llegado a los pies de Cristo, y después de un tiempo se van a ir. Y la palabra es clara, eso se nos lo revela, para que nosotros, como que no eran de los nuestros, porque
son de los nuestros siempre van a estar, van a perseverar y van a terminar con Cristo Jesús, cimentados en la roca inconmovible. ¿Sí? Los que toman decisiones siempre vamos a estar con Él. ¿Sí? Los que nada más hablan de su boca y no de su corazón son los que un tiempo están aquí y después andan allá en el mundo. O tienen un pie aquí y tienen un pie en el mundo. Ese tipo de personas ni son testimonio, ni son gratos delante de los ojos de nuestro Señor. Y el día de mañana van a pagar las consecuencias. Y es cuando entonces no queremos estar pasando esa prueba, esa tribulación. Y Él nos va a dejar, ¿sí? Porque tenemos que pagar. Lo que hagamos aquí en estos mundos que vamos a pagar. Y en el mundo venidero, en la vida venidera, también vamos a pagar lo que hicimos en este mundo. No creas que vas a hacer todo lo que quieras aquí, te vas a ir como si nada, no. Aquí vamos a pagar, aquí vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así de que mejor es arrepentirnos, ponernos a cuentas para que Él sea quien tome el control de nuestro hogar, de nuestra familia o de nuestros hijos. ¿Sí? Porque con Él somos más que vencedores. Sin Él, dice su palabra, que ni una hoja del árbol se mueve sin su voluntad. Así que si queremos ir de gloria en gloria, tenemos que estar con Él. Porque Él es nuestro guerrero. ¿Sí? Y un padre nunca va a dejar a su hijo. ¿Sí? Así de que hay que tener bien firme la decisión que nosotros hemos tomado. Porque si no, el día de mañana, si no vemos lo que nosotros un día anhelamos, va a entrar esa frustración, va a entrar ese desánimo. Pero no, tú te tienes que dar cuenta que tú eres el problema. ¿Sí? Porque si tú no permites que nuestro Señor edifique ese templo, todo va a ser en vano. Conságrate y entrégate a Jesús. ¿Sí? Si nosotros somos el barro y lo ponemos en las manos del Maestro, el día de mañana va a ser un instrumento para servirle, ¿sí? Para enviarnos a hacer su voluntad, a predicar de su verdad. Porque el Evangelio del Reino no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y cuál es el poder de su Santo Espíritu que nos ha dado? Así de que, mis amados, los que se quedan es porque son de Jesús. Los que no se quedan es que no lo son. Hay muchos que aparentan, están dentro de la iglesia, pero aparentan que son cristianos. Y una persona que aparenta es una persona hipócrita, porque levanta las manos, dice, gloria a Dios, ¿sí? Pero está ausente Jesús de la vida de esa persona, porque aquí muestra una cara y cuando sale es otra. Y nosotros no, lo que somos aquí debemos de hacerlo en nuestra casa, debemos de hacerlo en nuestro trabajo y debemos de hacerlo en la calle donde andamos. Una sola persona, ¿sí? No 1000 máscaras. ¿Sí? Hay muchos que son hipócritas. ¿Sí? Y de esas personas Jesús no está en sus vidas. Él está con los fieles, dice que Él es fiel con los que le son fieles. Él ama a quienes le aman. Él honra a quienes le honran. ¿Sí? Él nos va a cuidar. Y por eso tenemos que tener esa certeza, esa fe, esa seguridad. ¿A qué le estamos sirviendo? No de que nos servimos, no. A Él estamos sirviendo. ¿Sí? Porque Él nos demanda que hablemos de su palabra. ¿Sí? Y el día de mañana también nos va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que hiciste? Entonces, es un compromiso tan grande que yo mejor prefiero hablar que el día de mañana padecer las consecuencias o no hablar con mi boca. Vayamos a Apocalipsis, allá adelante luego. Apocalipsis 3, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, perdón. Y dice a la iglesia de Filadelfia, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Quién es el ángel? Pues es el que predica, es el que está predicando en la iglesia. Y esto es lo que está diciendo
a la iglesia de Filadelfia, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Está hablando de Jesús. O sea, tenemos un gran compromiso que cumplir nosotros. Y esto es lo que está diciendo de cada uno de los que están haciendo las cosas correctas. En el 8 dice, me está diciendo a mí, dice, conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. A veces se nos fallan las fuerzas. A veces quiere entrar el sangre. Pero le pedimos a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza y seguimos adelante. Pero sobre todo aquí nos enseña que sí que hemos obedecido sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Porque somos seres que con el tiempo esas fuerzas nos van a ir faltando. Cuando estuvimos en el vigor de nuestra juventud, estábamos fuertes, vigorosos. Hoy estamos entrados en años y esas fuerzas paulatinamente, poco a poco se van a ir deteriorando. No fuerzas espirituales, fuerzas físicas. Porque dijo Pablo, diga el débil, fuerte soy. Débil, débil en la carne y fuerte en el espíritu. Y siempre debemos de vivir nosotros en el espíritu, porque nuestro Señor es ¿qué? Es espíritu, no es carne. Nosotros debemos de vivir cada día en el espíritu. Esta carne nos sirve para trasladarnos. Este cuerpo nos sirve para trasladarnos de un lugar para otro, pero no para vivir en el deleite de la carne. Porque nuestro Señor es espíritu. Y si nosotros tenemos, o si nosotros somos la morada del Espíritu Santo, también debemos de vivir cada día en el espíritu. Y esa es la evidencia de que realmente vamos a ser un testimonio de que Jesucristo habita en cada uno de nosotros. Dice el 9, ahora para los que no hacen la voluntad, para los que se oponen, dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay muchas personas que no reconocen que uno está hablando de Jesús y que dicen, que sectas. El día de mañana aquí está hablando de este tipo de personas. Y está hablando de la sinagoga de Satanás. Hay muchos que están aquí dentro de la iglesia y que le están hablando la palabra y dicen, son personas que ni siquiera son llamadas y empiezan a estar vituperando el nombre de Jesucristo. Pero no dice que la iglesia de Jesús habla de la sinagoga de Satanás. Hay multitudes, una sinagoga es un lugar donde se predica la palabra. No quiere decir que la palabra de Jesús, porque hay en muchos lugares como la iglesia católica hoy no se predica la palabra de Jesucristo. Ahí se predica la palabra del hombre, ¿sí? Porque el hombre es el que rige esa doctrina errónea. ¿Sí? Entonces hay ciertos lugares donde se predica el evangelio del reino y en esos lugares viene un crecimiento paulatinamente en la vida de la persona. No se queda uno como cuando llegó. Ese crecimiento del Espíritu Santo va llegando a su vida y Él es el que le va revelando y va aprendiendo y va creciendo. Entonces la evidencia también de que Jesucristo está en la vida de nosotros. Muchos que se oponen y siempre se van a oponer. Si se opusieron con Jesús, imagínense de uno. A Jesús dicen que sacaba los demonios por el espíritu, por Belcebú, por el mismo demonio. O sea, imagínense que no van a decir de uno. Pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que lo que piensa nuestro Padre, porque Él es el que tiene la última palabra. Y por Él vivimos, nos movemos y existimos. Y Él es la gloria, la honra, la alabanza. Simple y sencillamente somos servidores de nuestro Señor. No somos más ni somos menos. Somos los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos diferentes funciones que desarrollar dentro de ese cuerpo. Y la función que a mí me toca es hablar y predicar y enseñar. Pero no es para que yo no soy nadie.
Yo soy igual que usted, yo soy igual que todos. Porque siempre tenemos que guardar la cordura y la humildad. ¿Sí? Nuestro Señor nos enseña que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Sin importar qué es lo que ha depositado en nuestras manos, bienes materiales o riquezas, sin importar eso. Cuando uno conoce y entiende lo que es nuestro Señor y que Él es el dueño, o sea, simple y sencillamente uno no es dueño de sí mismo, no somos dueños ni de nosotros mismos para querer nosotros controlar y gobernar a familias, hogares. Tenemos que hablarle la palabra y que sea el Espíritu Santo que los guíe a cada uno de ustedes al lugar donde tiene preparado nuestro Señor para que le sirvan. No servirle al hombre, servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos que están aquí al frente y quieren ser que le sirvan al hombre. No, mi hermano, sírvale a Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Yo no pagué nada, yo no hice nada. Y de esa manera debemos de caminar nosotros como iglesia. Así de que hay muchos que están hablando la palabra, pero no es Jesús hablando. Es la doctrina de un hombre. Y por eso Jesús le dijo a él, ¿saben qué? ¿Por qué erráis? Erráis, es no darle al blanco. ¿Por qué erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿Sí? Y así hay muchos que están hablando y predicando, errándole a la verdad, porque no la conocen. Pero nosotros, gracias a Dios, que nos dio el privilegio de conocerlo. Y por eso estamos aquí, porque tenemos la esperanza que el día de mañana Él va a venir por su iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Una iglesia que se guarde en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ir terminando en el Evangelio de San Juan, versículo 31. Y dice en el encabezado, los hijos de Abraham. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Fieles, no infieles. O sea, para ser fiel es toda una vida. No quiero decirte es una cosa bien, no. Habla de fidelidad. ¿Qué pasaría si tú como familia o tú como matrimonio, tu esposa o viceversa, decir que cómo te sentirías? ¿Triste? ¿Desconsolada? Porque confiaste en la persona con la cual tomaste el compromiso. ¿Cómo crees que se va a sentir nuestro Señor? Que ahorita hiciste una cosa bien y ahora hiciste una mal y luego hiciste, o sea, no es así. Por eso habla de discípulos, dice. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Porque solamente un discípulo está preparado y capacitado para ser enseñado por el Maestro que es Jesucristo nuestro Señor. La función de Jesús es enseñar. Y por eso Él tomó 12 discípulos. No eran discípulos, eran hombres ordinarios, pero como día a día los seguían y día a día Él los enseñaba, los instruía en el conocimiento de la verdad, de qué era lo que tenían que hacer y cómo lo deberían de hacer. Por eso habla de discípulos, porque un discípulo es el que sigue al Maestro. ¿Sí? Y hay muchos que tuvieron un encuentro con Jesús y ahí se quedaron. No, nosotros tenemos que seguirlo. ¿Cómo lo vamos a seguir? Pues teniendo una relación, una comunión con su palabra, teniendo una relación a través de la oración con nuestro Dios. No que vas a ir caminando, no. Establecer tu altar en tu casa, en tu cuarto secreto, y tu Padre que ve lo secreto te lo va a recompensar en público. Estás siguiendo a Jesús. No estás siguiendo al hombre. Dice el 32, y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Si tú conoces la verdad, es Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Te liberta.
Él no te deja esclavo, porque Satanás sí. Y cuando tú eres esclavo de Satanás, no conoces la verdad. Tienes que renunciar, despojarte de toda la basura, de toda la inmundicia, de toda la avaricia, de toda la codicia, para decir: Señor, venme aquí, envíame a mí. Porque no podemos servir a dos amos, no podemos, dice, no podemos lo que si quieres. Igual nos enseña en Santiago que una fuente de agua no puede dar agua dulce ni agua salada. Y de igual manera, como enseña en Apocalipsis, que mejor seamos fríos o calientes, porque tibio te va a vomitar. ¿Qué más evidencias queremos si nuestro Señor nos está hablando a través de su palabra? Examínate si realmente eres hijo de Jesucristo o sigues siendo un hijo del diablo. Todo aquel que sigue de esclavo en la mentira es hijo de Satanás. Pero si vivimos en la verdad y caminamos en santidad, podemos tener esa seguridad y certeza que Jesucristo es nuestro pastor y que nada nos faltará. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, pero aún en medio de esa aflicción y de esas pruebas, nuestro Señor nos va a dar la victoria. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque con Él somos más que vencedores y con Él todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Y esa es la evidencia que debe de haber en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por la hermana que tú has traído aquí a nuestra casa, Señor. Te agradecemos, bendecimos su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú obrando y gobernándonos, guiándonos y dirigiéndonos, Padre, a toda justicia, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.